ya con nosotros en el plató de Córdoba TV Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, también vicepresidente del Clúster Estratégico de Córdoba Fides. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. Muchos temas sobre la mesa, muchos asuntos de los que hablar y bueno, pues recientemente nos llegaban esos datos que bueno, pues confirman esa tendencia al alza, se elevan las pernoctaciones, también Córdoba pues va escalando puestos como ciudad de referencia y parece que bueno, pues lentamente vamos abandonando ese marbete o bueno, pues esa idea de que Córdoba era una ciudad de paso, ¿no? Está a la cabeza también en ese ranking como ciudades de patrimonio más visitadas, solo con Salamanca por delante, ¿no? Sí, la verdad es que es cierto que Córdoba está sumando día a día y no por desgracia por las acciones promocionales que se están realizando, porque unas veces por desidia y otras veces por falta de presupuesto tanto público como privado, pues cuesta trabajo sacar cualquier acción promocional tanto en la ciudad como en la provincia. Pero sí es cierto que desde FIDE, desde la Asociación de Agencias de Viajes y el Clúster Estratégico al que pertenece la asociación, estamos impulsando y desarrollando acciones promocionales con un sacrificio enorme, porque está costando ese trabajo de sacar ese presupuesto público, y a las empresas que hasta ahora han sufrido tanto en esta hasta hace poco avalancha de crisis económica, pues creemos que Córdoba se está posicionando día a día, pero por su propia inercia. La verdad es que en un año y medio que llevamos de nuevo equipo de gobierno, las acciones promocionales, bueno, no digo que hayan brillado por su ausencia, pero sí es cierto que han sido pocas, y digo que vinculado o influenciado bien por el presupuesto económico que no existía, y porque ese plan turístico de grandes ciudades pues lo saquemos del cajón del olvido, y que creo que sí, que lo van a sacar del cajón del olvido y lo van a hacer realidad en acciones promocionales. Eso ayudará a que Córdoba siga tomando fuerza y posición en esas grandes cifras de ocupación, y que, ¿por qué no decirlo?, también venga más, más inversión en infraestructura hotelera y de ocio, que hagan que la ciudad se convierta en una ciudad no de paso, sino una ciudad, bueno, pues que tenga ese 1,6, 1,7, que aunque son unas décimas, pues cuesta muchísimo trabajo conseguirlo. Hablábamos de esa comparativa del primer cuatrimestre del año, en la que efectivamente pues, se nos dice que Córdoba recibe más visitantes que el resto de las ciudades patrimonio de la humanidad. La segunda más visitada, como decíamos, sería Salamanca. También en el caso de las pernoctaciones, Córdoba supera en un 60% las de la segunda ciudad patrimonio de la humanidad que más habría registrado durante el cuatrimestre, que también sería Salamanca. Y bueno, pues ahí evidentemente ese horizonte, ese proyecto ambicioso gracias a ese eje de grandes ciudades, recientemente también se ha hablado y mucho de la más que factible, beneficiosa alianza entre Córdoba y Granada de cara, bueno, pues incluso a plantear una ruta que nos pudiera hablar de ese turismo halal y bueno, pues de ese circuito, ¿no?, de ciudades patrimonio, que además incluyera toda esta tradición de Al-Ándalus, ¿no?, algo que se está fraguando, pero que sin embargo, bueno, pues sigue dándonos la sensación, puede dársela a los ciudadanos, de que bueno, pues era una fórmula ya conocida, ¿no? De hecho, ese eje turístico del sur, bienvenido y denominado eje turístico del sur, ya existía, o sea, siempre ha existido. Sí. A nosotros, que invitados a través de la Confederación de Empresarios de Córdoba, en la CEA, donde se celebró la primera reunión o puesta en escena de ese plan turístico, reunión empresarial, evidentemente, no institucional,
que se celebró prácticamente hace un mes en Sevilla, en la sede de la CEA, nos hacía gracia, decíamos, ¿cómo es posible que estemos hablando de la colaboración público-privada entre cuatro ciudades como Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba, cuando desde la turoperación, desde la generación, creación y promoción de productos turísticos, ya los turoperadores y la agencia de viajes minoristas venimos trabajando y venimos no solo generando productos, sino promocionándolo y comercializándolo. Por ponerte un caso, cualquier itinerario turístico de cualquier turoperador que se inicia en Granada o que se inicia en Sevilla o que se inicia en Málaga, que no se inicia desde Córdoba porque no tenemos aeropuerto. No digo que por eso sea necesario tener un aeropuerto, pero quiero decir que al no tener aeropuerto, la turoperación internacional es imposible que genere productos desde una ciudad que no tiene aeropuerto. Bueno, pues desde cualquier punto de esas tres ciudades, de ese triángulo del sur, se viene promocionando, se viene generando productos turísticos desde hace más de 30 años. Por eso nos llamaba mucho la atención de la creación de ese eje. Evidentemente, si la creación de ese eje turístico es para que las inversiones no solo en equipamiento, que no lo es, pero no solo las inversiones sean en creación de productos, que ya existe, y que además los técnicos de los patronatos de turismo de cada una de esas ciudades lo confirmaba, sino que la creación de ese eje turístico sirva para que parte de los fondos de promoción que tienen los ayuntamientos, que tienen las diputaciones provinciales, sirvan para hacer una alianza estratégica para promocionar esos productos turísticos y hacer mucho más atractivo la promoción y la comercialización, sobre todo la comercialización, a los turoperadores. Pero aparte de eso, vuelvo otra vez a decir que ese eje turístico ya existía esa colaboración, porque evidentemente tanto en promoción a través de Turismo Andaluz, cuando hacían promoción de una ruta por el Califato, o una ruta por la ciudad de Al-Ándalus, o las ciudades de Al-Ándalus, o una ruta por ciudades patrimonio en Al-Ándalus, Turismo Andaluz ya hacía esa colaboración entre ese eje turístico, sin necesidad de que existiera. Lo que sí no se hacía era dedicar más fondos, más inversión a esas acciones promocionales para que se pudiera comercializar, para que los turoperadores la tuvieran en cuenta a la hora de generar productos turísticos. Hacías referencia a esas jornadas de la CEA, precisamente tú participabas en esa mesa redonda sobre la contribución del sector privado en el desarrollo de ese eje turístico. Y bueno, hablábamos también de la fórmula de la colaboración público-privada y de ese necesario establecimiento de alianzas, algo en lo que Fides lleva trabajando desde sus inicios. Recientemente se suscribía ese convenio de colaboración pues entre Baena y Fides, ese clúster estratégico de Córdoba, y pues viene a sumarse a una ya larga nómina de acuerdos, de consensos en los que pues se está buscando precisamente esa promoción de grandes fortalezas como el turismo, el comercio, la gastronomía, pues todas ellas, además con la vista puesta en un futuro en el que toda la provincia de Córdoba pueda pertenecer a un gran circuito que permita que, decíamos antes, Córdoba no solo deje de ser una ciudad de paso, sino que sus diferentes mancomunidades, sus diferentes municipios también sean puntos de destino. De hecho, FIDE, como clúster estratégico, muy bien tú lo has denominado, está concertando o conveniando con ayuntamientos de la provincia, ayuntamientos con determinada población, ayuntamientos con determinada masa crítica desde el punto de vista de establecimientos hosteleros y hoteleros. ¿Para qué? Pues sin ir más lejos, la vinculación con Baena, un proyecto que FIDE está impulsando junto con los ayuntamientos, los municipios de estas localidades y con la Diputación Provincial en la organización de un proyecto un proyecto gastronómico que se llama Aula de la Cocina. Esa Aula de la Cocina, en la cual vamos a tener
y estamos disponiendo con Baena, con Montilla, con Lucena, con Pontegenil, con, bueno, 4 o 5 municipios. Estamos disponiendo la organización de un aula a través de máster en cocina, pues de cocineros, estrellas Michelin de Córdoba, cocineros de referencia a nivel provincial, que den desde una masterclass a cocina tradicional innovadora, a promocionar, es darle ese toque de valor añadido al destino turístico de Baena, que es un destino turístico que para nosotros, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista cultural, tiene mucha importancia, pero desde el punto de vista gastronómico pasa desapercibido. Desde el punto de vista de la oferta alojativa, no es que pase desapercibido, es que prácticamente no existe. Entonces, sí hay un establecimiento hotelero, pero vamos, no es significativo como para albergar un grupo que venga de la ruta del Califato o que pase de la ruta del Califato hacia Granada. Entonces, sin ir más lejos, pues, lo podemos hacer con Priego, lo podemos hacer con Lucena, itinerarios turísticos, pero itinerarios gastronómicos, cuando un turista llega a una ciudad y, sin ir más lejos, a Castro, o llega a Baena, o llega a Lucena, o llega a Puente Genil con el yacimiento arqueológico, después hay que darle un valor añadido desde el punto de vista gastronómico o desde el punto de vista de ocio. En este caso, creemos que la conjunción o la sinergia de todos esos municipios puede hacer que ese aula de la cocina influya, interactúe entre los establecimientos, entre los empresarios de esa comarca y generen bueno, pues ese pozo que cuando se llega a Córdoba, aparte de que ahora en agosto hace una temperatura excelente, pues también se come y se hace una restauración de primera calidad. Y eso es lo que queremos conseguir, o por lo menos implantar en esos municipios donde va a ser necesario que la gastronomía sea un punto de valor añadido a la oferta turística, principalmente patrimonial, que tienen esos municipios. Y hablamos, bueno, pues en general de la provincia y también de la capital. En las últimas semanas nos hemos encontrado con noticias en torno a esa expansión del sector hotelero, debido también a esa subida de las pernoctaciones. Las plazas de alojamiento han aumentado, concretamente en la capital, más de un 12% en los últimos 5 años. Y aunque, bueno, pues nos encontramos con anuncios como el que hacía la cadena Otusa y, bueno, pues una tendencia a la alza que se va asentando esa Córdoba como un lugar atractivo para invertir en este ámbito en concreto. Bueno, pues lo cierto es que todavía es un camino en el que queda pues mucho por andar, ¿no? Todavía ahí se produce ese desajuste, ¿no?, entre la demanda y la oferta, ¿no? Y sin embargo cada vez son más las personas que acuden a Córdoba y, como decíamos antes, estamos hablando de la ciudad más visitada de todas las patrimonios de la humanidad, ¿no? Pasa que yo creo, Ángela, que hemos de distinguir entre turistas y o visitantes de la ciudad. Evidentemente, las cifras del Instituto Nacional de Estadística hablan de alojamiento y de un turista que se aloja, no de un turista que visita. Ya quisiéramos que todo el que visita, que posiblemente sea casi la misma cantidad aproximadamente, porque eso sí que es cierto que es mucho más complicado el censarlo, se alojara también en nuestro establecimiento, en nuestro alojamiento. Lo que sí es cierto, como tú has dicho, ese incremento en la oferta alojativa viene dado, evidentemente, bueno, ¿por qué? Pues porque la ciudad está consiguiendo, como he dicho antes, un nuevo escalafón dentro del ranking de ciudades, que bueno, que luego habría que ver ese ranking si es por un turista de determinado target o determinado poder adquisitivo. En principio no vamos a llegar a ese análisis tan cualitativo, pero hablando de cuantitativo, evidentemente necesitamos más plazas de alojamiento. Yo sé que esto a los hoteleros no es un discurso que gusta, pero sí es cierto que al final nos veremos todos beneficiados. Si hay una compensación, un equilibrio entre la oferta alojativa y la captación de congresos, la captación de turismo de negocios, va a hacer que esa oferta alojativa, además de que sea superior, además de que haya más inversiones, como está haciendo la cadena Eurostar, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes también, el posicionarse prácticamente
bueno, no quiero exagerar, pero con más del 20% de la oferta alojativa de Córdoba, puede ser una ventaja para la cadena hotelera y, bueno, no tanta ventaja, o no voy a hablar de desventaja para determinados sectores dentro del sector turístico, pero bueno, vamos a decir que sí, y esto hace que poco a poco se vayan implantando más hoteles, pero que todo va a ser consecutivo y de alguna manera van a ir de la mano. El que si además hiciéramos una buena campaña de comunicación, de promoción, de congresos, de turismo de reuniones, de turismo de negocios, haríamos que esa estacionalidad de lunes a jueves o de domingo a jueves fuera menor y evidentemente la inversión en hoteles y de hoteles, ojo, de categoría de 4 estrellas para arriba y no tanta oferta como hay, que es muy buena, evidentemente, hay de todo, pero la verdad es que la media en Córdoba de esa oferta de 2 estrellas, 1 estrella, hoteles con encanto, está muy bien, pero no tiene densidad, no tiene capacidad, no tiene disponibilidad suficiente como para albergar pues, lo que un congreso, que es lo que, o un turismo de negocio, un turismo de reuniones, no desestacionaliza durante el periodo de semana, de domingo a jueves, y que hace que además de ser una oferta de 4 estrellas, que mínimo en nuestra ciudad, estamos hablando de 150, 100, 150 camas, hace que cualquier evento, por pequeño que sea, puede alojarse. Con lo cual podemos tener opción a mucho más congresos y a desestacionalizar mucho más la demanda durante el periodo de semana, que es mucho más crucial y mucho más problemático. Hablabas de ese turismo de congresos. Recientemente el sector, precisamente de empresarios vinculados a la organización de congresos en Córdoba, daba un paso más allá, ya ha elevado la voz en diferentes ocasiones para criticar el cierre del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, también el retraso de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Ahora se dirige a la Junta de Andalucía, a la Diputación y al Ayuntamiento de nuestra ciudad para exigir una solución ante la pérdida de ingresos y, bueno, la situación es esta, ¿no? Efectivamente en Córdoba pues se da la circunstancia de que, bueno, pues hay que celebrar esos congresos para los cuales pues exista un mínimo de capacidad, ¿no? de alojamiento. También recientemente, Antonio, desde el Instituto Halal pues alertaba sobre ese freno que está suponiendo pues todavía el camino que queda por andar, por recorrer en este sentido, en esa distinción de la marca Halal en territorios concretamente como Córdoba, que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, pues quiere que sea punta de lanza precisamente de este sello, ¿no? Empezando por el tema de turismo de congreso, ya yo creo que... Por eso lo apuntamos, ¿no? De momento. Pero no, sí, y además sirvan mis palabras y tú que me des paso como reivindicación del sector de OPC, de organizadores profesionales de congresos, del cual yo también participo en esa asociación, y ya con la desesperación ya no sabemos qué hacer, porque evidentemente uno no sabemos cuándo finalizará, o no tenemos constancia oficial de cuándo finalizará, que es el del Parque Joyero, y otro no sabemos ni siquiera cuándo se reiniciarán las obras para su finalización, de la remodelación que se estaba haciendo. Evidentemente, cuanto menos espacio para turismo de reuniones congresuales tengamos, pues menos congresos podremos gastar. Pero aún así, yo desde aquí, con este altavoz que me pone, diría y reivindicaría que, independientemente de eso, los congresos se gastan como mínimo de un año para otro. No podemos decir, ahora ya tenemos el Palacio de Congresos, ahora vamos a empezar una campaña de comunicación, una campaña de promoción de Córdoba como destino de turismo de negocio, de congresos. Hay que hacerlo con mucha más antelación. Pero bueno, seguiremos reivindicando que, como tú muy bien has dicho, el tema del halal, Córdoba se podría posicionar
como, vamos, se podría, no, si es que tiene todos los mimbres, como punta de lanza, como centro neurálgico desde el punto de vista de la gastronomía halal, del turismo halal, en definitiva, y a nivel general, y seguimos con esa parálisis que además, quien tiene que impulsarla, este tipo de cosas, este tipo de acciones, este tipo de proyectos se tienen que impulsar desde lo público y apoyar desde lo privado. Yo creo que estoy con Isabel Romero, del Instituto Halal, con la presidenta del Instituto Halal de Córdoba, en que hay que seguir impulsando y reivindicando ese centro neurálgico de Córdoba como centro neurálgico halal. Y nosotros desde FIDE y concretamente desde la Asociación de Agencias de Viajes, pues siempre estamos dispuestos y saben que cuentan con el apoyo incondicional para que eso se consiga. Haya que hacer lo que haya que hacer y haya que ir donde haya que ir. Y por eso, en paralelo, bueno, pues FIDE se integraba en esa delegación cordobesa, invitada por ese Córdoba Califato Gourmet, esa presentación en el País Vasco que tenía lugar hace muy poquitos días, también recientemente con ese convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba de cara pues, al establecimiento de ese centro de formación e innovación en Rabanales 21 y bueno, pues sucesivamente estableciendo diferentes alianzas para crear, pues tejer, ¿no?, esa red de contactos y lograr que verdaderamente pues, esa promoción se produzca en bloque y cuente cada vez con más y más aliados y compañeros de viaje. Antonio, nos quedamos ya sin tiempo, así que solo nos queda agradecerte que hayas estado con nosotros y, bueno, por supuesto, esperarte para una próxima ocasión en Córdoba TV o en cualquier espacio de PTV Córdoba. Sabéis que contáis conmigo y con la colaboración de FIDE y de la Asociación de Agencias de Viajes para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros.